Es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos amigos cliqueros una vez más a esta nueva entrega de Playmo Podcast, la número 75 y la primera de este año 2024. Año 2024 que, como todos sabemos, es el año del 50 aniversario de Playmobil. Un año tan importante en el cual haré programas especiales repasando la historia, repasando los personajes más importantes de la marca y muchos otros aspectos. Pero quería comenzar este año haciendo referencia o aprovechando estas fechas para recordar un sitio, para recordar un lugar, para recordar un evento en el cual comenzó todo. Y no es otro que la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg. Y es que hace 50 años, un 2 de febrero de 1974, justo 50 años este fin de semana, los Playmobil se presentaron al mundo. Y justo esta semana, del 30 de enero al 3 de febrero de 2024, se ha celebrado la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg. O dicho en alemán, algo así como Spielwarenmesse. Perdona mi alemán, que no tengo ni idea. Pero vamos, es la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg. Una feria para profesionales, la feria quizá más importante del mundo en relación al mundo del juguete, donde todas las marcas jugueteras presentan sus novedades, las tendencias, y es súper importante. Y ya os digo, hace 50 años, un 2 de febrero de 1974, allí se presentaron los Playmobil. Así que si tenemos que poner una fecha exacta del nacimiento de los Playmobil, pues quizá fue un 2 de febrero, un 2 de febrero de 1974, algo que sabíamos todos, el año, muchos sabíamos dónde se presentaron, esta Feria Internacional del Juguete, sabemos el padre de los Playmobil, Hans Beck, sabemos muchas otras cosas que ya os digo, repasaremos durante este año, recordaremos, como no, en este año del 50 aniversario. Pero yo hoy me quería hacer un pequeño parón en aquella feria, en esta feria del juguete, que es tan importante. ¿Y cómo de importante es esta feria del juguete? Pues quizá la feria más importante del mundo del juguete. Una feria para profesionales que se celebra en Nuremberg, en Alemania, muy cerquita de la sede central de Playmobil, de Geobra, donde en el año 1974 se presentaron los Playmobil, como ya he dicho. ¿Y cómo de grande es esta feria? ¿Qué es tan importante? Pues mira, imagina, para este año tenía más de 2.000 expositores de 69 países diferentes, más de 165.000 metros cuadrados de superficie, mm, casi 60.000 visitantes de otros 130 países. Y de los principales expositores vienen de Alemania, Italia, Francia, España, Países Bajos. Es decir, la flor y nata del mundo del juguete se reúne ahí durante 4 o 5 días y exponen todas sus novedades y todas las tendencias. Y lo mismo que pasa en este año 2024, hace 50 años, en 1974, Geobra aprovechó para presentar lo que iba a ser su producto estrella, el juguete que lo iba a cambiar todo. En otro momento recordaremos en otro programa, como he hecho ya en otros, cómo nacieron los Playmobil, que vienen de la crisis del petróleo, que Obra ya se dedicaba a fabricar juguetes, como el famoso Hula Hoop, y cómo se encargó a Hans Beck el diseño de aquellos pequeños muñecos para ahorrar plástico, ¿vale? O más o menos esa es la historia. Ya os digo, profundizaremos. Pero en aquel año, 1974, en la feria de Nuremberg, llegó Geobra y presentó un nuevo producto, que como ya hemos repasado en algunas ocasiones. 3 figuras humanas de 7 centímetros y medio, pequeñitas, muy simples, que representaban a un indio americano, a un obrero y a un caballero medieval. Y allí se presentaron al mundo, se presentaron a el mundo del juguete, a los compradores. ¿Y qué pasó? ¿Triunfó? Pues como muchos ya sabréis, no demasiado. Los primeros compradores, los primeros representantes que vieron aquella figura, no acabó de llamarles mucho la atención. No le vieron gran futuro. Es más, algunos de los comentarios que se hacían era, mira,
figuras como esta yo las puedo conseguir en Asia baratísimas, por 4 duros, que se diría, ¿no? En Hong Kong, que era desde donde antes, la China de ahora, ¿no? Y no triunfaron mucho, no hubo una gran apuesta por ellos. Y ahí aparece un nombre, desconocido por muchos, sin el cual a lo mejor nunca hubiera nacido Playmobil como tal, nunca hubiera ido más allá de aquella presentación. Y es el de Herman Simon. Herman Simon era un mayorista holandés que vio su potencial, que vio en aquellas figuras algo diferente y apostó por ellas. E hizo un gran pedido, creo que era de 1.000.000 de marcos de entonces. Y esto fue el pistoletazo de salida para toda la historia de Playmobil y en poquito tiempo ya fue una apuesta segura y triunfó en todas las jugueterías. Pero sin esta persona, sin este mayorista, repito, Herman Simon, que era un mayorista holandés, que hizo aquel primer pedido, quizá allí hubiera terminado la historia de Playmobil, que como todos sabemos no fue así. Y hoy cumple 50 años. Ya digo, este fin de semana, justo después de este 2 de febrero, 50 años de nuestros queridos Clicks. Y sigue Playmobil presente en esta feria en Nuremberg, por supuesto. En esta ocasión, en este año 2024, estaba en el pabellón 12 con un gran stand, como no. Y justo para que os hagáis una idea, él estaba en el mismo pabellón, al ladito, justo enfrente del de Lego, en el mismo pabellón, en el número 12, donde se encontraba Mattel o Vitec. Y estoy hablando de un pabellón 12, imaginaos todos los que hay y todas las marcas que han estado allí presentando y alguna novedad ha habido. Pero eso lo comentaré en otro programa que vamos a tener mucho, donde veremos las novedades que hemos tenido, lo que se va sabiendo, lo que vamos a saber, y alguna carta que ya ha salido de Playmobil y algunas declaraciones que nos van dando pistas por dónde van a ir las novedades de este año, de este 50 aniversario. Pero como os he dicho, he querido aprovechar este primer programa para hacer referencia a esta feria en Nuremberg, donde nació, donde se dio a conocer Playmobil al mundo, y sin aquel comprador, aquel mayorista holandés, quizá no hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Y esto es todo por hoy. Ya sabes, sígueme, dale al me gusta, comparto, déjame un comentario, es gratis y a mí me ayuda muchísimo a la hora de hacer crecer este proyecto. Gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.